Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estamos iniciando esta transmisión especial. Mi nombre es Sonia Gabriela Ceja Ramírez. Soy editora de Periódico Semanario. Y bueno, en esta ocasión está con nosotros el padre Javier González Ramírez para platicarnos acerca del directorio para la catequesis que recientemente fue presentado a nivel mundial. Padre, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Padre, pues vamos a esperar un poquito a que nuestros amigos se empiecen a conectar en este estreno a través de nuestras diferentes redes sociales, a través de Arquimedios, de Semanario, de el Santuario de los Mártires, de la Oficina de Prensa del Arzobispado, en fin, las redes que tenemos como Pastoral de la Comunicación. Sí. Pero pues me gustaría que mientras entramos en materia me platicara un poquito acerca de usted. Actualmente es párroco de la Santa Cruz aquí en Guadalajara. Sí, correcto. Sí, tengo 35 años de sacerdocio y la mayoría de mis actividades han estado relacionadas con la evangelización de los jóvenes y con la catequesis. De lo más sobresaliente, en 1995 me invitaron al CELAN a trabajar como director del departamento de catequesis por un cuatrienio, de 1995 a 1999. Uh-huh. En 2 ocasiones he sido el coordinador diocesano de catequesis aquí en Guadalajara. Durante 10 años fui profesor invitado en el instituto de formación que tiene el CELAN en Bogotá, uh-huh, que se llama ITEPAL. Creo que tú estudiaste por allá. Sí, yo estudié Pastoral de la Comunicación en el ITEPAL, nos tocó coincidir. Yo estudié en el 2002. Sí, yo estuve dando clases durante 10 años y la actividad más reciente en la que he estado trabajando, fui invitado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización del Vaticano para elaborar el directorio para la catequesis que hoy vamos a presentar. Así es, Marta, no sé, Marta está por aquí detrás de cámaras. No sé cómo andamos de personas conectadas. Es conveniente que ya iniciemos la entrevista propiamente sobre el directorio. Pues padre, platíquenos qué es esto del directorio para la catequesis. Sí, es un documento de la Iglesia Universal. Es para todo el mundo. Se traduce en todos los idiomas. Personalmente el Papa lo aprueba y autoriza su publicación. A veces cuando escuchamos la palabra directorio, pensamos en datos, un directorio telefónico, un directorio de instituciones. En este caso no es así. Uh-huh. Es un directorio porque ofrece directrices. Uh-huh. Las directrices son principios, criterios y líneas generales para iluminar y orientar la acción catequística. Entonces, es un directorio porque nos ofrece criterios generales para la praxis catequística. Ahora, le corresponde a las diócesis y a las conferencias episcopales las aplicaciones de esos principios, criterios y líneas generales. ¿Desde hace cuánto que no se publicaba un directorio para la catequesis? ¿Tienen cierta periodicidad o es según las necesidades? Sí, este es el tercer directorio. El primero se publicó en el año de 1971, se llama Directorio Catequístico General, fue aprobado por el Papa Pablo VI. Un documento muy breve en su extensión. Los documentos de la Iglesia se citan por números. Ese primer directorio del 71 tiene 134 números. El segundo directorio fue en 1997 y se llama Directorio General para la Catequesis. Tiene 291 números, más del doble que el primero. Uh-huh. Y de 1997 hasta la fecha se elabora el tercer directorio, que se llama
directorio para la catequesis y tiene 428 números. Es decir, desde hace 50 años, hoy tenemos el tercer directorio. Eso es. Padre, este documento, pues, ¿a quiénes está dirigido? ¿Quiénes deben conocer el contenido del directorio para la catequesis? Primero para la gente que no conozca el libro, este es el Directorio General para la Catequesis, publicado por Ediciones Casa del Catequista de Guadalajara. Este directorio está dirigido a varias personas. Está dirigido a los obispos, a las conferencias episcopales con sus respectivas comisiones nacionales de catequesis, a los que tienen una tarea directiva en la catequesis, como los coordinadores diocesanos, los coordinadores regionales, los encargados nacionales de catequesis. Está también dirigido a los catequetas, que son los especialistas en catequesis. Y, finalmente, también está dirigido, lógicamente, a los catequistas. Para todos ellos está dirigido el directorio. Padre, estamos hablando de un documento que, bueno, pues es un documento propiamente de la Iglesia Universal que pues marca las mismas líneas, las mismas directrices para todo el mundo. ¿Cuál es el proceso para elaborar este tipo de documentos? Sí. En el Vaticano, en las distintas congregaciones y dicasterios que hay un dicasterio que se llama Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. A ese dicasterio le corresponde la catequesis. Cuando ellos se decidieron actualizar el directorio de 1997, crearon, así lo llamaron ellos, una comisión de expertos para elaborar el nuevo directorio. En un principio invitaron a 10 personas de 10 países diferentes. Y entre esas 10 personas tuve el privilegio y el honor de ser invitado. En marzo del año 2016 tuvimos el primer encuentro de expertos en el Vaticano. Y al terminar ese primer encuentro, nos repartimos los capítulos del directorio. Por eso, este directorio propiamente empezó en marzo del año 2016. Ya para 3 meses después que tuvimos el segundo encuentro de la Comisión de Expertos en el Vaticano, se añadieron otras 2 personas a la comisión. Y entonces, al final quedó en 12 la comisión. Se puede decir que el final de este proceso de elaboración fue el día 23 de marzo de este año, día en que el Papa aprobó el directorio y autorizó su publicación. Un proceso de 4 años de trabajo. El autor de este directorio es el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Eso es. Padre, este grupo, pues primero de 10, luego 12 personas que se reunieron para elaborar este directorio de la catequesis, ¿de qué países eran? Sí, la mayoría eran europeos. Eran de España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Croacia, Ucrania, Polonia. Una religiosa de Estados Unidos y 3 sacerdotes de América Latina. El padre Janison de Brasil, el padre Manuel Jiménez de Colombia y un servidor. 12 países y en su mayoría eran europeos. ¿Eso es la mayoría sacerdotes o también participó algún laico? No, también participaron laicos y laicas. Fue un equipo eclesial. Los laicos, laicas,
son en su mayoría doctores en teología pastoral o en catequética, y que actualmente dan clases en universidades pontificias. Entonces, ¿podemos decir que en nuestro continente, padre, se eligieron representantes de los países con mayor número de católicos? Sí, porque Brasil, México, de los países de América Latina, son los que tienen mayor número de católicos. ¿Cómo fue esta experiencia, padre, a nivel personal, de participar en la elaboración de este documento? No, para mí fue una experiencia bastante enriquecedora en el aspecto pastoral, porque estar con especialistas en catequética de distintos países, compartiendo las ideas, los capítulos que cada uno elaboró, los compartíamos con los demás y todos opinaban. Y entre todos hacíamos aportaciones para complementar, enriquecer los capítulos. Hubo momentos de debate en que no todos estábamos de acuerdo en alguna idea y pues hubo mucha libertad de expresión, respeto para escuchar las opiniones, pero esa experiencia a mí se me hizo bastante enriquecedora. Un detalle que se me hizo muy interesante. Éramos 12 los de la comisión de expertos y en nuestras reuniones había 10 traductoras. 10 traductoras. Sí. Al fondo en la cabina, 5 cabinas con 2 traductoras, porque eran 8 o 9 idiomas diferentes en los que estábamos hablando. Claro. Y las reuniones eran con traducción simultánea. Pero me llamaba la atención que para una reunión con 12 expertos en catequética hubiera 10 traductoras. Claro. Padre, pues esta es el tercer directorio de la catequesis, nos comentaba al inicio de la entrevista. ¿Cómo se han ido añadiendo estos números? ¿Qué es lo que se ha agregado? ¿Qué es lo que se ha ido aumentando pues en estas diferentes ediciones del directorio? Sí. El último directorio que estamos presentando tiene 428 números y el anterior 291. Pareciera que este nuevo directorio es más extenso, pero no, son más o menos de la misma extensión, solamente que en el directorio del 1997, a veces un número tenía varios párrafos. Okay. Y en este último, generalmente cada párrafo es un número. Eso en cuanto a la extensión. Lo más importante es las ideas nuevas que se han añadido. Y eso es un tema que podemos tratar aquí, de cuáles son esas ideas nuevas, cuáles son las novedades, cuáles son las acentuaciones de este directorio en relación con los dos anteriores. Padre, cuando pensamos en catequesis, pues imagino que la mayoría de nosotros lo hacemos enfocado a la catequesis infantil porque nuestra diócesis pues es el grueso de la población que recibe la catequesis. Pero bueno, sabemos que todos necesitamos y que conocer pues los principios fundamentales de nuestra iglesia a través de la catequesis. Los cambios sustanciales, ¿a quiénes están dirigidos o cómo pues están asentados en este directorio? Sí, mira, antes de los cambios, si me permites, quisiera hacer una aclaración para toda la gente, porque cuando escuchamos catequesis pensamos que es para los niños. Y cuando escuchamos catequesis pensamos que es la enseñanza de la doctrina cristiana. Y esta es una visión reductiva
y es una visión equivocada de la catequesis. ¿Ya? La catequesis es educación en la fe. Educa en todas las dimensiones de la vida cristiana. La catequesis nos educa en el conocimiento de la fe, pero también nos educa a saber participar en la vida litúrgica. Nos educa en el aspecto moral para adquirir valores y actitudes morales que tanta falta hoy hace a la sociedad y a las personas. Nos educa a la oración, nos educa a la corresponsabilidad eclesial. Todos los bautizados son corresponsables de la misión evangelizadora y en eso educa la catequesis. Y por último, educa en el compromiso social, pero lo hacemos motivados por nuestra fe. No somos solamente en un plan de filantropía, nuestra fe nos pide trabajar activamente por el bien común. Entonces, la catequesis no se reduce a una enseñanza de la doctrina. Tampoco la catequesis es solamente para los niños, es para todas las personas. La catequesis es para los adolescentes, para los adultos, para los jóvenes, para los adultos mayores. Porque si la catequesis educa en la fe, nadie puede decir que ya es una persona madura en la fe. Siempre vamos a estar creciendo y madurando en la fe y por eso siempre vamos a necesitar la catequesis independientemente de la edad que tengamos. Ahora, respecto a las novedades. Las novedades, desde luego que van dirigidas a todos los destinatarios del directorio. La principal novedad de este directorio es que nos presenta y nos pide y nos exige una catequesis en perspectiva misionera. El directorio dice, hay que pensar la catequesis en clave misionera. Hay que poner en práctica una catequesis en clave misionera. Y repite palabras del Papa Francisco al decir que es una catequesis de salida misionera. Esa es la principal acentuación, la principal novedad del nuevo directorio. Específicamente, padre, ¿en qué capítulos del directorio le tocó participar a usted? Me lo quiero reservar. Me lo quiero reservar. Muy bien. Bueno, aparte de esta novedad de la Iglesia de Salida, que bueno, creo que ha sido uno de los parámetros que han marcado pues el pontificado de nuestro querido Papa Francisco, porque pues él desde el principio pues nos ha hecho este llamado a ir al encuentro, ¿no? A hacer una iglesia en salida. ¿Qué otras novedades podemos encontrar además de esta pues catequesis misionera? Sí, otra novedad es entender la catequesis en su dimensión espiritual. El directorio nos habla de una catequesis con espíritu y pide catequistas con espíritu. Hay que tener en cuenta que el catequista no da la fe. Es una acción del Espíritu Santo, porque la fe es don de Dios y es respuesta del ser humano, y en ello interviene el Espíritu Santo. Por eso el principal protagonista de la catequesis no es el catequista, es el Espíritu Santo que actúa en el corazón del catequista, pero también en el corazón de los catequizandos. Entonces, el directorio nos habla de que la catequesis brota de una experiencia de Dios. Nadie da lo que no tiene. Un catequista que no ha tenido experiencia de Dios en su vida no va a poder comunicar esa experiencia de Dios a los demás. Y ahí entra esta dimensión espiritual de la catequesis, que brota de la experiencia de Dios, que tiene como principal protagonista al Espíritu Santo y que es una acción espiritual. Esa es otra novedad. No, pues sin duda muy interesante, padre. Nos comentaba usted que el directorio fue presentado a la prensa internacional el pasado 23 de junio, es decir, hace poco más de un mes. 25 de junio. El 25 de junio. Y
A nivel nacional, la Conferencia del Episcopado Mexicano también ya hizo pues una presentación, ya está publicado también pues la edición de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Sí, sí. Se les pidió a las conferencias episcopales de cada país, de todos los países católicos, que ellos se encargaran de la publicación del Directorio General para la Catequesis. Aquí en América Latina, esto se está haciendo también desde el CELAM. Okay. Sí. Yo sé que ya a algunas personas les ha llegado la edición que publicó la Conferencia Episcopal Mexicana. Uh-huh. Yo personalmente lo sigo esperando porque lo pedí, pero a mí todavía no me llega. Padre, cada conferencia episcopal puede añadir sus propias directrices, o sea, como un extra a las directrices que marca el Vaticano, ¿o son generales? No, ninguna conferencia puede añadir nada al Directorio General para la Catequesis. Uh-huh. Ahora, el directorio también tiene otra finalidad. Aparte de ofrecer directrices, principios, criterios, líneas generales, es un texto de referencia para que cada país, o si se quiere, algunas diócesis también, puedan tener sus propios directorios catequísticos. Okay. Entonces, el mismo directorio pide que se elaboren directorios catequísticos nacionales, uh-huh, o regionales. Regionales, vamos a decir, por ejemplo, todas las diócesis del occidente de México, uh-huh, pueden tener un directorio catequístico, okay, con sus directrices, uh-huh, pero inspirados en el directorio general. Uh-huh. Hasta la fecha, ¿tenemos algún directorio propio de la Arquidiócesis de Guadalajara o propio de la Conferencia del Episcopado Mexicano? No, hasta el momento no hay ningún directorio catequístico de la Iglesia Mexicana ni de la Iglesia Diocesana de Guadalajara. Uh-huh. Padre, pero bueno, después de su participación durante estos 4 años en la elaboración del Directorio para la Catequesis, usted también está a punto de publicar un libro, sí, pues que es precisamente acerca de cómo se elaboró, cómo fue también la participación que usted tuvo en este Directorio de la Catequesis. Platíquenos un poquito al respecto. Sí, mira, traigo la portada del libro. El libro que hace pocas semanas terminé de escribir se llama ¿Qué es catequesis? Y tiene como subtítulo Una visión globalizadora a la luz del Directorio para la Catequesis. Uh-huh. En el primer capítulo hago una presentación global del Directorio para la Catequesis. Uh-huh. El segundo capítulo, que es bastante extenso y que equivale al título, yo explico qué es catequesis a la luz del Directorio para la Catequesis. Al final, en la conclusión, me hago una pregunta y doy unas propuestas. ¿Qué catequesis es la que necesitamos hoy y aquí, teniendo en cuenta la realidad actual, el Directorio para la Catequesis, pero también otros documentos de carácter evangelizador a nivel universal? Uh-huh. Este libro está en imprenta, posiblemente en unos 10 días ya estará en la venta en las librerías del CEDEC. Muy bien. Y bueno, padre, pues un poquito cerrando ya nuestra entrevista, ¿cuál es el tipo de catequesis, según su visión, que necesitamos en la actualidad? Sí, mira, necesitamos una catequesis que tenga más en cuenta la vida de las personas, sus problemas, sus necesidades, sus aspiraciones. Una catequesis más existencial. Necesitamos también una catequesis más mística, lo que comenta el directorio de una catequesis con espíritu, una catequesis que nos lleve al encuentro con Jesucristo,
que esa es la finalidad de la catequesis. La comunión con Jesucristo, la amistad con Jesucristo. Necesitamos una catequesis que nos hable con un lenguaje que entienda esta generación. No un lenguaje abstracto, conceptual, argumentativo, sino un lenguaje que llegue al corazón de las personas, que sea más comprensible. A veces nuestro lenguaje la gente no lo entiende. Me refiero al lenguaje de la eclesial. Necesitamos una catequesis que tenga una mayor dimensión social, que esté al servicio de la promoción humana, que ayude a las personas a pasar de situaciones menos humanas a situaciones más humanas. Necesitamos una catequesis adulta. Adulta en el sentido de que no tengamos ideas infantiles de la fe, porque nuestra fe es razonable. Y adulta en el sentido de que forme personas maduras en la fe. Una catequesis que forme comunidades eclesiales maduras en la fe. Esas son algunas de las pistas que yo escribo al final de mi libro. Padre, bueno, me imagino que usted ha tenido también pues este acercamiento, este diálogo con la sección de evangelización y catequesis de nuestra diócesis. Hay algunas pues directrices que se estén implementando a partir de la publicación de este directorio para la catequesis. Sí, mira, la sección diocesana de evangelización y catequesis aquí en Guadalajara, en mi opinión, está bien organizada. Tengo entendido que tiene como 12 programas donde se cubren las necesidades básicas y las exigencias que se le pide a una comisión diocesana de catequesis. Ahora, con la aparición del directorio para la catequesis, pues van a tener allí más luces para implementar, para fundamentar y también para orientar adecuadamente el trabajo que ya están realizando, para enriquecerlo. Eso es pues algo más que cree que es importante que mencionemos, Padre. Sí, el directorio para la catequesis es un instrumento valioso para todos los catequistas. Y yo quiero decirles que este directorio está dirigido de manera particular para aquellas personas que aman la catequesis, para aquellas personas que sueñan y trabajan todos los días en sus comunidades por una catequesis de calidad, por una catequesis profunda, por una catequesis renovada. Sin una nueva catequesis, no tendremos una nueva evangelización. Para ellos es especialmente este directorio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Padre. Entonces su libro también lo vamos a encontrar pues a lo mejor unos 10, 15 días ya en las librerías de Sí. SEDEC. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les mostramos nuevamente la portada pues tanto del libro de el Padre como también del directorio para la catequesis. Comentaba que es la edición de la Casa del Catequista, Sí. aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara, pero pues también estamos esperando la edición de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Correcto. Pues le agradecemos mucho, Padre, que nos haya acompañado hoy aquí en las instalaciones de Arquimedios y pues también gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Muchas gracias.